Bueno, estos días hemos venido hablando sobre lo que yo creería que son las bases fundamentales. Lucía, buenas noches, ¿cómo estás? Carlitos, buenas noches, ¿cómo les va? Qué alegría poderlos ver. Déjenme que os voy a silenciar a todos, ¿ya? Para que podamos, excepto a Carlito. A ver, ok, vamos. Muy bien. Perfecto, bueno. Estos días hemos venido escuchando y viendo cómo se va desarrollando esto en el clima de la amistad. Yo creo que es súper importante que nos centremos y en especial para nuestra diócesis, que podamos compartir lo que es el carisma de nuestro movimiento, que es lo que el fundador quiso infundir y simplemente es el compartir lo que cada uno dentro de su vivencia lo ha podido llevar en el corazón. Y yo me siento muy, muy contenta porque he sentido, puedo decir que a los años, esta alegría de poder sentir que vamos entendiendo, que nos vamos engranando, que vamos cogiendo un sentido a todo lo que Cursillos hace, por qué lo hace, cómo lo hace, pero especialmente para qué. Hoy Pablito nos trae un tema que me parece espectacular, que es convicción, uno de los temas que está en de Cala Figuera, las primeras conversaciones. Y Pablito, bienvenido, Lidia, bienvenida y te agradecemos infinitamente. El micrófono es todo de ustedes. Al final vamos a hacer el compartir nuestras experiencias que nos ha parecido del tema o si quieren hacerle preguntas y bueno, pues como lo hemos seguido llevando todos estos días, ¿sí? Pablo, bienvenido y es todo tuyo el micrófono. Gracias. Que sea para honor y honra de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Como le he dicho, mi nombre es Pablo Cruz. Tengo 69 años de edad. Soy original de Puerto Rico, una isla pequeña del Caribe. Casado con esta señora que se llama Lidia del Río. En septiembre cumpliremos 49 años de soportarnos. Bastante. Tenemos 2 varones y una nena, ya todos los 3 casados, nos han dado 3 nietos. A los 16 años yo salí de Puerto Rico y me fui al estado de New Jersey y viví allá por poco más de 20 años. Allá fue donde conocí a Lidia, trabajábamos juntos en un mismo lugar y nos casamos en el año 71, perdóname, en el 71. Y también allá fue donde tuve la oportunidad de seguir llamado de vivir el cursillo de cristiandad en la arquidiócesis de Manhattan en New York. Y pues allá hice el cursillo 159. Desde aquel entonces me puse a trabajar con el movimiento empujado por una pequeña, perdonen que había sonado el teléfono, una pequeña experiencia que marcó mi vida y rapidito se las cuento. En aquel tiempo mi esposa tiene una hermana gemela y coincidió con que yo hice el cursillo el hecho de que el esposo de ella, se llama Carmen, estaba siendo visitado por hermanos separados del séptimo día, los adventistas. Cuando yo hice mi cursillo, pues ustedes podrán imaginarse, me creía el súper cristiano, muy bien preparado para contrarrestar cualquier cosa que le estuvieran diciendo al concuñado. Y me equivoqué, traté de ir a su casa y traté de convencerle. Y él me enseñó unas cuantas cosas en la Biblia, me hizo unos cuantos argumentos. Y entonces, pues, yo no supe
realmente contestarme. Y me fui de allí apenado por un lado, pero bien frustrado y enojado conmigo mismo. Mientras iba caminando hacia mi casa, pues yo me decía, caramba, mira, yo que me estoy creyendo ser el gran cristiano, casi un santo, no he podido ni defender la fe, ni dar una razón de ella a este pariente, a este hermano, a este cuñado. Y ahí fue que comprendí que yo tenía que realmente aprender. Y eso me llevó a la escuela de dirigentes allá en New York. Y por los próximos como 12 o 13 años estuve muy envuelto en la escuela de dirigentes, trabajando como parte de un equipo. Trabajé en no sé cuántos cursillos, dando distintas charlas y cuantos estudios sabía que se iba a dar en algún lugar que yo podía llegar sobre la Biblia, allá llegaba yo para tratar de aprender, pues, con esta cosa que me quedé, de que quería aprender un poco más. Y bueno, gracias al Señor he ido aprendiendo a través de los años, pero para seguir entonces mi historia, después de vivir 20 años y pico por allá, por New York, en el área de New York, en New Jersey, en el año 88 decidimos mudarnos a Puerto Rico. Allá nos quedamos hasta que yo me retiré en el 2014, y entonces en el 2014 nos vinimos acá a Kissimmee, a la Florida, y ahí estamos desde entonces trabajando muy activos en nuestra comunidad de Santa Rosa de Lima, envueltos en todo lo que vuela a cursillos de cristiandad en la diócesis de Orlando. Fungí como, no sé cómo le llamarán ustedes allá, el vocal de postcursillo, le decimos acá. Entonces, por 3 años llevé a cabo esa función. Me dio la oportunidad de ir a todas, visitar todas las estrellas, por lo menos 3 veces a cada una, conocer a muchísima gente, muy buenos hermanos, enriquecer mi vida conociéndolo a cada uno de ellos. Una oportunidad muy hermosa, y le doy muchas gracias a mi Dios que me dio esa oportunidad a mí. Ya que le estoy dando gracias, tengo que darle muchas gracias a Verónica Terán, a mi hermana, por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes esta experiencia, y de veras que solo el pensar que estoy en unión a hermanos del Ecuador y de otros lugares, pues eso me llena de alegría y a la misma vez de asombro, porque la verdad es que si algo le vamos a tener que agradecer a la pandemia, es precisamente esto que nos ha llevado a buscar estos modos de comunicación, a desarrollarnos mejor, y ha ido conociendo a través de reuniones como esta virtuales a personas desde Italia y España y Portugal y distintos lugares de la América del Sur, de la América Central, de Canadá, de aquí de los Estados Unidos. Algo que unos años atrás a lo mejor hubiese sido motivo de una película de fantasía y no una realidad, desde el punto de vista en que yo lo entiendo, ¿verdad? La verdad es que hemos dado unos pasos agigantados. Hay que darle muchísimas gracias al Señor que nos ha puesto esto de por medio para que podamos echar hacia adelante. Así que entonces un saludo efusivo, un fuerte abrazo a todos ustedes, un de colores desde lo más profundo de mi corazón, rogándole a nuestro Señor que les colme a todos de sus mejores bendiciones, de todo su amor y de su paz. A mí me ha tocado hablar el tema sobre convicción, y
tuve que irme primero a la enciclopedia y al diccionario para estar seguro de lo que se debía de decir. El latín convictio, convicción, como todos debemos de saber, es el convencimiento y el conocimiento que se tiene sobre algo, el poseer razones o creencias que permiten sostener un determinado pensamiento, discurso o acción. La convicción es fundamental para encontrar y tener la motivación a la hora de llevar a cabo determinadas acciones, para mantener el positivismo y confiar en que aquello que vamos a realizar, a decir, a comunicar, a enseñar, pues que se va a conseguir porque está uno debidamente documentado. Incluso es fundamental para convencerse uno mismo de lo que dice o cree, porque al fin y al cabo, como decimos en cursillo, nadie da lo que no tiene. En el plano cristiano, por supuesto, nuestra mayor convicción pues es nuestra fe en Dios, nuestro Creador. Ahora, es posible que se crea en Dios y no necesariamente estar seguro de lo que somos, de lo que creemos o de lo que debemos ser para nosotros mismos o para los demás. Esto se puede dar cuando seguimos una fe de viejas costumbres, con prácticas y oraciones repetidas, sin pensar, sin escudriñar en aquello que se dice o se hace. Nuestra fe, ese hermoso don de nuestro Padre Celestial, debe ser alimentada, como bien se repite constantemente en nuestro movimiento por el estudio, pero por un estudio que pudiéramos también llamarle constante, creciente y comunicado, como debe ser nuestra piedad, nuestra gracia. Debemos estar completamente convencidos de esta fe y por ella, así como también pues debemos estarlo de las enseñanzas de Jesús, de nuestra Iglesia Católica, de nuestro catecismo. A menudo vemos hermanos que dejan las filas de nuestra iglesia para ingresar a una iglesia diferente, protestante, y se alejan porque ya les convencieron que acá estamos equivocados. Ahí se realiza aquella frase, católico ignorante, futuro protestante. Nuestra misión principal como discípulos de Cristo y por ende llamado central de nuestro movimiento de cursillo es el de ser imitadores de Cristo. ¿Imitar qué? Su amor hacia los hombres en general. Imitar su vida, dedicada a dejarles saber, en nuestro caso, a todos los más posibles, que Dios en Cristo nos ama. Que nos llama a ir a través de nuestra peregrinación por esta vida, educando y obrando con máxima caridad, con miras a implantar el reino de Dios entre nosotros, salvándonos en ramilletes, como decimos por acá también. No sé si ustedes repiten esa frase. Tenemos que salvarnos en ramilletes. No somos islas, somos continentes. Y así es como tenemos que salvarnos. Porque esto es para gloria, al fin y al cabo, de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Entonces nosotros, más que como cursillistas, como cristianos, debemos responsabilizarnos de estudiar y conocer nuestra fe católica, de alimentarla con la palabra de Dios,
de fortalecerla con un estudio crítico sobre las verdades que esa misma palabra nos transmite. Creo que debemos considerar estudiar, en mi opinión, entre muchísimos temas importantes, aquellas verdades claves necesarias para poder contrarrestar los argumentos que a menudo usan nuestros hermanos separados para convencer a algunos hermanos católicos. Tenemos que aprender para poder enseñar verdades sobre, por ejemplo, el porqué de nuestras imágenes o la diferencia entre adoración e idolatría, dulia y latría, sobre los supuestos hijos de Nuestra Señora Madre, María, el porqué de los bautizos de los niños, la celebración de la misa el domingo, por qué no se guarda el sábado, la confesión, el misterio de la transustanciación, todos esos argumentos que a menudo se usan para atacar nuestra fe, especialmente en los hermanos que no están preparados para contestar esos ataques con los que nos vienen. Y en ese estudio apologético tenemos entre muchos exponentes al padre Luis Toro y al hermano Fernando Casanova. Estoy seguro que algunos de ustedes los conocerán a través de YouTube. Se pueden encontrar innumerables videos de ellos y de otros apologetas que realmente nos enseñan y nos ayudan para poder contrarrestar todos estos ataques. Ellos andan por todos nuestros países, por toda América, llevando sus charlas y creo que están haciendo un buen trabajo. Necesitamos realmente educarnos para poder defendernos nuestra fe, aquello que decimos creer, para defender nuestra iglesia. Dicho sea de paso, quizás en un paréntesis, creo que igual debemos estudiar a cabalidad nuestro movimiento de Cursillo para poder extender este mensaje a través del tiempo, del lugar y de culturas y de idiomas, de manera tal que siempre mantengamos viva y operante la llama que lo creó en un principio. Igual que la historia de nuestra fe y el rumbo que lleva y debe llevar, también debemos ser fieles a los carismas fundacionales que crearon e impulsaron este maravilloso y eficaz instrumento de evangelización y salvación. Lo que ha sido bueno desde un principio solo seguirá siéndolo mientras seamos fieles al mensaje original y a su historia. Permitir que se cambien sus argumentos, añadir nuevas cosas extrañas a su origen o eliminar partes importantes pueden destruir, cambiar o tergiversar lo que se pretendía desde un principio. Cuando se adultera este mensaje o cualquiera otro, se corre el riesgo de cambiar completamente la intención original que tuvo la bendición del Espíritu Santo. Mis hermanos, cuando a mí me toca desarrollar un tema ante un grupo de personas, ya sea el rollito seglar en una orfeya, un rollo, una charla en los 3 días de Cursillo, en la escuela de dirigentes, quizás en una catequesis, a mí personalmente me asaltan los nervios y a veces hasta me tiembla la voz. Y no porque no esté acostumbrado a hablar, no soy un orador tampoco, pero después de 45 años de haber hecho el cursillo, entre cursillistas me siento bastante cómodo hablando de mi testimonio.
pero es que cuando voy a desarrollar un tema donde se habla de Dios y de su palabra, de lo que espera de nosotros, de lo que nos dice esa palabra, de lo que Jesús quiere y nos está diciendo, lo que espera de nosotros, yo creo firmemente que realmente debo estar seguro de que yo he hecho esa palabra vida en mí antes de intentar hacer la vida en los demás. Yo creo firmemente que tengo la obligación de conocer y creer esa palabra. No me puedo dar el lujo de decir mi verdad. Me corro el riesgo de terminar diciendo quizás un disparate y de quizás andar mintiendo en nombre de Dios. Mi ejemplo de vida debe ser tal que aún sin hablar yo pueda reflejar a Jesús en mis acciones, así como hacía San Francisco de Asís. Me da miedo al hablar que en un momento de egocentrismo pueda yo interpretar a mi manera, con mis palabras, el mensaje del Señor y terminar diciendo lo que no es. En todo momento, yo solo debo ser el instrumento inútil en las manos del Espíritu Santo, que me hará decir lo que Dios quiere que sea dicho, con la convicción del que se sabe preparado y que se abandona en la voluntad del Padre Celestial para cumplir como buen bautizado con el mandamiento de nuestro Señor Jesús de ir y hacer discípulos de Cristo, que se encuentra en San Mateo, en el capítulo 28, versículo 19. En el cursillo se nos dice que el primer paso a nuestro encuentro con Jesús es mirarnos a nosotros mismos, hacia adentro, conocernos, para después conocerle a Él y después podernos encontrar con los demás hermanos. Eso implica una preparación de antemano para que cuando lleguemos a donde nuestros hermanos sepamos lo que vamos a hacer. No vamos a poder convencer a nadie si primero no nos convencemos a nosotros mismos de esa gran verdad que es Jesús. Nuestra misión, mis hermanos, es evangelizar haciendo simplemente lo que Jesús nos pidió, en nuestro caso particular, llevando a cabo todo aquello que el cursillo nos ha enseñado desde un principio. Para eso siempre se nos ha recalcado que debemos ser fieles al estudio para que nuestra piedad y nuestra acción realmente brillen con la presencia, con la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. El Señor nos envió, como dice nuestra Santísima Madre María, hagan lo que Él les diga. Así que amén, adelante y de colores. De colores. De colores, Pablo, muchísimas gracias. Me ha encantado la certeza con la que hablas. En realidad creo que uno habla siempre desde la vida, desde el sentir, y me ha parecido fantástico, ¿no? No he visto ninguna pregunta, pues aquí supongo que cada uno va a ir abriendo su micrófono y va a dar su compartir. Pero yo creo, como tú dices, necesariamente, como lo dijiste al inicio, nadie da lo que no tiene. Y yo creo que a veces en este campo de cursillos, yo lo hablo por aquí donde nosotros estamos,
simplemente aprendimos a hacer lo que los que tuvieron más años nos enseñaron a hacer, ¿sí? Más no tanto a vivir, sino a hacer. Creo que el cursillo siempre se ha mantenido con ese pensamiento de que los 3 días nos cambia la vida a todos, pero el post-cursillo es en el que siempre he sentido que nosotros hemos fallado. Porque como tú decías, ¿no? Si no se vive el mensaje original y no tenemos esta vivencia desde lo que el Espíritu Santo quiso fomentarle a su fundador o a con quienes se inició cursillos, eh, distorsionamos esa idea, ¿no? Distorsionamos, me ha gustado mucho, como tú dijiste, corremos mucho el riesgo de que interpretemos a nuestra manera y yo creo que a nosotros nos había pasado eso. Y qué chévere hoy poder escucharte a ti y a todos nuestros hermanos que las semanas anteriores nos pudieron hablar de que es esto, ¿no? Es el compartir mi vida con los demás, es el saber que tengo que imitarle a este Cristo, el saber que tengo que unirme a Él, saber que soy parte de la iglesia, soy iglesia y que para vivir de colores simplemente tengo que unirme también a los demás a través de la amistad. Qué chévere poderte escuchar esto, ¿no? No sé si alguien más quisiera darnos su parecer o me encantaría que podamos escucharles si se pudiera la mayoría, me encantaría que puedan abrir sus micrófonos simplemente o levantar la mano para poderles dar la palabra y con mucho gusto bienvenidos cualquier pregunta y cosa que podamos decirle a Pablo o a los demás. Derito, buenas noches, Roberto, compañeros. ¿cómo ¿Puedo está? comentar? Claro que sí. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? De colores. Me gustó mucho lo que acabó de decir el compañero y es una realidad completa. Bueno, yo tengo una historia, ¿no? Que quería compartirles porque viene a ser de lo que estamos hablando. Bueno, tengo una amiga que una vez le invité un café, entonces me dice, bueno, nos vemos en tal café, era al lado de una iglesia, y mi amiga era cristiana, entonces, bueno, yo estaba llegando y le veo salir de la iglesia católica, entonces yo le decía, entre mí decía, pero ¿por qué sale de la iglesia católica? Pero bueno, en el resumen es de que en el café que estábamos tomando, le pregunté, le decía, ¿tú eres cristiana? Y me decía, sí, yo soy cristiana. Digo, pero ¿por qué saliste de la iglesia católica? Entonces ella me decía, mira, o sea, no se trata de que yo sea cristiana, sea católica, sea mormona, lo que sea, ¿no? Entonces me decía que ella estaba convencida que Dios está en todas partes, por más que ella fuera a cualquier lugar. O sea, ella sabe que está Dios ahí. Entonces ella me decía, por ejemplo, yo no persigo, por ejemplo, solo leer la Biblia. Yo persigo a Jesús, a Dios en sí. Entonces yo creo que es un mensaje, bueno, a mí me dio un mensaje de madurez, o sea, una madurez muy, muy marcada. Entonces, yo creo que eso sería el mensaje que quería yo decirle a ustedes, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, es que yo soy cristiano, yo soy mormón, algo más, ¿no? Entonces me dicen, yo no voy a tal parte, yo no hago esto. Entonces creo que deberíamos bueno, las personas que se sienten así, ¿no? Debemos pensar que Jesús y Dios está en todas partes y va a estar ahí. Entonces esa es la convicción bueno, al menos yo también llevo y que Jesús está en todas partes, Dios, sí, ¿no? Entonces eso es, hermanos, de colores. De colores. Pablo, hay una pregunta. Me dicen, ¿es lo mismo convicción o convencimiento? Ahí sí.
me la pones muy buena. Me parece que convencimiento viene siendo el resultado de una convicción sólida. Creo que una es hija de la otra. Si yo tengo convicción de lo que creo, pues estoy convencido de esa palabra. Una va con la otra. En ese sentido, yo diría que hasta son sinónimos. Qué chévere. Si hay alguien más que sepa, que tenga un poquito mejor conocimiento del idioma, te lo agradecemos, ¿verdad? Un comentario. Bueno, yo pues no sé si es de lo mismo, pero algo acotando de lo que dijo Roberto. Mi esposo es bautizado en la Iglesia Católica, pero él toda su vida ha profesado en la Iglesia Evangélica. Y bueno, para nosotros el matrimonio sí fue un poco complicado al inicio porque, claro, pues él tenía su convicción de que esa era su iglesia verdadera y yo tenía mi convicción de que la mía era la mía, ¿no? Fue un proceso un poco largo en el que tuvimos y necesitamos la ayuda de tanto de un pastor como de un sacerdote muy amigo de nosotros, cursillista, quien nos pudo ayudar a llegar al sacramento, ¿no? Pero definitivamente creo yo que la amistad fue lo que me permitió a mí acercarme al sacramento. Mi esposo, cuando ya se casó conmigo, porque solo nos casamos la parte del civil, empezó a tener amistad con algunos sacerdotes que ya nos visitaban desde cursillos. Y bueno, él se dio cuenta que no eran raros, que no eran cosas extrañas, sino que eran personas y personas que te abren las puertas de su corazón y te permiten y te extienden la mano. Definitivamente, creo yo que si tú estás convencido de que ese es el camino y que Cristo es el camino y que la amistad es el mejor medio, creo que nos puede llegar a que vivamos esta convicción de ser cristianos, ¿no? Esto hemos venido escuchando en estos días en algunos rollos, en que no es cuestión de que yo diga que soy cursillista, sino que sienta, que viva, que me siento amigo de Cristo, me siento amigo de los demás, y eso se da solo con el testimonio de vida. Yo en mi casa, los que conocen mi casa, no tengo cuadros, no tengo virgencitas, no porque no la ame, no la quiera. Muchas veces mi esposo se ha sentado junto a mí a hacer un rosario y él me acompaña, más no lo reza, pero me acompaña. Él tuvo la oportunidad de irse conmigo a las cuartas conversaciones de Cala Figuera y fue una oportunidad en la que él decía, qué chévere, todos le trataron tal cual como cursillista. Él hizo reunión de grupo con los cursillistas y fue una experiencia muy bonita, ¿no? Y cuando se siente esa amistad, realmente te quedas convencido de que es Cristo, el que ahí vive, el que el Espíritu Santo está revoloteando por todos lados. Entonces, concuerdo con lo que dice tanto Roberto, que no es que Cristo esté aquí o allá, o Dios sea de un lado o del otro, sino que ese es Cristo, ¿no? Está en todos lados, Dios está en todos lados, y bueno, hemos tenido la oportunidad de poderlo conocer a través de cursillos en mi caso, y bueno, es una experiencia muy chévere. ¿Alguien más que nos quisiera dar su parecer o contarnos una experiencia? No sé. Hola, buenas tardes para todos. Me pareció muy interesante y muy buena la exposición de Pablo, el tema de la convicción. A mí me llegó bastante y quería compartir lo siguiente. Mire, en mi vida profesional, en mi vida activa, digamos, yo fui profesor de matemática y física, eso es.
Y resulta que por razones económicas, mientras era estudiante, muy al comienzo, segundo año de universidad ya, se me presentó la oportunidad de hacer clases, porque no había profesores, clases en colegios, liceos, qué sé yo, unas pocas horas. Bueno, con matemáticas no tenía mucho problema, pero cuando me tocaba dar el ramo de física, ¿no es cierto? Yo, bueno, me preparaba muy bien, por supuesto, pero me encontraba al final de la clase con el sentimiento de haber entregado algo que estaba repitiendo lo que había leído en un libro, ¿no? Que no lo había internalizado, ¿no? Eso es. Bueno, pero cuando una misma materia uno la ha dado varias veces, ¿no es cierto? Ya una vez ya desarrollado como profesional, cuando la ha dado varias veces, entra a ser suya, lo internaliza totalmente. Claro. Otro tanto es lo que ocurre entonces en el caso de que nos convoca, ¿no? La palabra la palabra del Señor. Primero, tenemos que creerle la palabra, por supuesto. Entonces, creyendo la palabra, nosotros llegamos a convencernos de ello, y a llegar a tener la convicción. Eso es equivalente, ¿no es cierto?, a la internalización. O sea, en el fondo hacemos nuestra la palabra del Señor. Pero lo más importante, que es lo que anotaba Pablo, ¿no es cierto?, que no basta con eso, con quedarse con eso para uno, sino que eso tiene que vivirlo, ¿no? Entonces, sin necesidad de estar predicando en las esquinas, ¿no es cierto?, por la vida de uno, debe ser capaz, ¿no es cierto?, de transmitir esa convicción que uno tiene, transmitirla a los demás. Creo que el tema da para mucho, ¿no es cierto?, y estuvo muy bien planteado por Pablo, lo felicito por ello, y un gusto de conocerlo. A Pablo y a... Soy cortovista, y Lidia, ¿no? Lidia. De colores. De colores. De colores. José, abre tu micrófono porque no puedo quitar tu mute. Ok, me escuchan, ¿verdad? Ahí sí. Ok, nada, Pablo, encantadísimo, un tema fabuloso, de verdad que lo desarrollaste muy bien, y pues no, me estaba restringiendo en hablar, pero ahora que sacaron eso de que convicción y convencimiento, yo creo que la convicción es de donde sale absolutamente todo, y el convencimiento es el reflejo que una persona convencida puede, o sea, que tiene convicción firme, puede convencer a la otra acerca de sus puntos de vista. Este es el momento realmente en que no solo los cursillistas, sino todos los seres humanos, pero especialmente los que profesamos esta religión, tenemos que estar firmemente convencidos de que el Señor nos ama, y nos ama como personas y no por nuestras circunstancias. Y de ahí todo lo que venga ya es añadidura. Gracias de nuevo, y nada, Pablo, de nuevo felicidades. Un abrazo, sabes que se te quiere mucho. Bye. Samuel. Exacto, sí, perfecto. Sí, se escucha, ¿cierto? Sí, se escucha bien. Ya. Bueno, yo he escuchado atentamente a Pablo. Abarcó muchas cosas, es muy interesante, pero veo que nos hemos enredado un poquito en el tema este de la convicción y el convencimiento. Yo creo que uno está convencido, alguien más lo podría convencer, incluso de lo contrario. Creo que el convencimiento tiene que ver con la razón, en mi opinión. O sea, aquí hay dirigentes mucho más experimentados, quizás puedan ayudar a salir de la duda. Y en cambio, la convicción tiene que ver con el corazón. Para mí la convicción es una verdad hecha vida. Y si esa verdad está hecha vida, el solo vivir da testimonio. Por lo tanto, pasa la apologética y queda el querigma. Entonces, así lo veo yo. Creo que la verdad de Cristo, si yo
la transformo en convicción con la ayuda de su gracia, entonces es mi vida entera la que está unida a esta verdad y la refleja. Estar convencido, como digo, es una cuestión así de que alguien me dice tantas cosas que al final yo puedo incluso hasta creer que estoy convencido y quizás no. Entonces, creo que es un tema más de razón. Sin embargo, la convicción o las convicciones son verdades profundas, hechas vida. Eso. Muchísimas gracias, Samuel. Perfecto. Carlitos. Buenas noches, amigos. Soy Carlos de Unión de Canadá y aquí está la dueña de las deudas. Gracias a Pablo y Lidia por lo que expusieron. Estaba pensando de que hay muchas cosas que Eduardo nos ayuda en lo que es la convicción. Por ejemplo, él dice, el que no está convencido está vencido. Pero hay otra cosa que pienso, y también hay en las pistas de despegue de la ponencia de la convicción en las primeras conversaciones, dice que la convicción es la espina dorsal del conocimiento. Pero aparte de todo eso, yo como un alejado de Dios, cuando lo estuve antes de vivir el encuentro con el Señor, todo esto no formaba parte de mi convicción, ni de mis conocimientos, ni de nada. Pero fue el Señor que me atrajo. Y entonces es ahí donde vamos entendiendo que el Señor me ha llamado para algo. Y entonces yo tengo que saber para qué me ha llamado. Y eso en la lectura, y ese es el problema yo creo que seguro Pablo lo mencionó, de los hermanos que cambian y todo eso. Pero eso es parte de la libertad de ellos, porque existe el desconocimiento. Y es el conocimiento el que nos va ayudando a tener la convicción. Y cuando hablábamos de las dos, cuando alguien preguntó si el convencimiento y la convicción era lo mismo, miren, yo puedo convencer a otro, pero dice un amigo de mi reunión de grupo que el que convence a otro es porque lo vence al otro. Le gana lo vence. Entonces, el punto, como Eduardo nos lo dice siempre, ¿no? Tenemos que ir a buscar el qué de las cosas. Y cuando nosotros encontramos el qué, ya va entrando dentro de nuestro convencimiento. Pero yo estoy muy seguro que en la lectura y en todo lo que nosotros compartimos en estas escuelas o en todos lados donde nosotros podemos adquirir nuevas ideas, nosotros vamos agarrando nuestras convicciones, porque el que no tiene una convicción se va como una veleta para todos lados. Y esta cosa no es de ser veleta, esta cosa es de tener una idea fija, algo que uno lo haga, una motivación. Yo pensaba también en la motivación interna que podemos tener cada uno de nosotros. La motivación interna, ¿no? El Espíritu Santo me anima a mí a hacer determinada cosa, pero es el Espíritu de Dios el que me anima. ¿Por qué? Porque hay un convencimiento en mí. Y yo el convencimiento que tengo hoy en día, si me pongo a comparar mi vida cuando yo estaba alejado de Dios y ahora que estoy tratando de acercarme como todos nosotros más a Dios, es diferente, es abismal la cosa. Ahora sé yo para dónde quiero ir. Sé que quiero ir para un buen lugar. Y anoche estábamos platicando con algunos amigos y hablábamos de
de los alejados de Dios, de los alejados que habla mucho Eduardo. Pero este es otro rollo más extenso, porque les decía yo que un alejado cuando llega al cursillo, libro de Carlos Mántica, los que han leído los libros de él, hay un libro que se llama Cursillos de Cristiandad Volviendo al Futuro, Regreso al Futuro. Lo sacó cuando la película en inglés, ¿no? Para los que son, así como José Sánchez, que es polígamo, no digo políglota. Lo que quiero decir es de que en ese libro, él desarrolla el libro hablando de diferentes posiciones o actuaciones dentro de lo que es el movimiento. Y hay una que es muy interesante, el síndrome de Simbad. Y ese síndrome de Simbad dice, no hagan olas, no hagan olas. Así como estamos bonitos. No, y entonces eso es lo que afecta cuando viene un alejado a nosotros. Eso es lo que afecta de que nosotros, los que ya hemos encontrado al Señor, no queremos ir a buscar alejados, porque ellos tienen sus convicciones y nosotros les vamos a compartir nuestra vida, y será en ellos de ir buscando sus convicciones. La convicción es importante saber, es lo que es el norte que nos lleva. Dice Eduardo por ahí en el libro del aprendiz de cristiano, Cristo vino a ser el norte de mi vida. Ese es un convencimiento. Así pues, de que hay una diferencia entre convicción y convencimiento. El convencimiento es la acción de convencer, pero la convicción es la que yo tengo. Y sin querer, más bien dicho, con mi actuar, con mi modo, yo voy a ayudar a otros a que vayan formando su propio criterio, y el propio criterio lo van a hacer ellos, no yo. Yo tengo el mío, yo tengo mi convicción. De colores, porque si no me alargo mucho. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿tiene que ver algo la convicción con la personalidad? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Acuérdense de que en lo que nosotros hablamos en cursivos está la persona, la personalidad y el personaje. Y habla que la personalidad es la que equilibra tu persona con tu personaje, porque son tres cosas diferentes, la personalidad, pero la convicción es la que tiene la persona. Entonces la persona, cuando la persona tiene un personaje, todos tenemos personajes en la vida, la persona va a equilibrar el personaje sin quedarse solo en el personaje, va a equilibrar eso con su personalidad. Poco más o menos, porque son puntos muy filosóficos y etcétera, ¿no? Y nosotros, yo apenas que aprendí a leer. Si me permite, Verónica, me dio por curiosidad buscar esto de convicción y convencimiento. Y no me dice mucho, simplemente una frase que dice, figuran como sinónimos, excepto en el significado religioso, donde solo se usa convicción. Creo que el padre Juan Pedro nos podría profundizar un poco más de esto, pero yo me imagino que no es cuestión de convencerme. Mi convicción tiene que ser
a toda prueba. Yo tengo que aceptar el mensaje de mi Dios, hacerlo vida en mí, sin duda alguna y sin dejar nada por fuera. Amén. Amén. Padre, ya le tocó hablar. No iba a pasar desapercibido. Es tan sencillo, pero a la vez es demasiado complicado, ¿no? Es tan sencillo porque lo que propone Cursillos cuando es ir a la persona misma, hay que entender, de verdad que hay que entender muy en el fondo lo que Cursillos pretende. ¿Ya? Digo esto porque lo que voy a decir después nos puede complicar para qué hacemos cursillos, ¿no? Eduardo naturalmente tenía un conocimiento, porque le gustaba leer, grandísimo de lo que la doctrina de la Iglesia, conocía el magisterio de la Iglesia, conocía por el otro lado escritos de muchos autores de todo tipo, ¿no? Inclusive hasta autores que no tenían nada que ver con la Iglesia. O sea, toda esta lectura de Eduardo le llevó a armar todo un tinglado de lo que nosotros ahora conocemos como cursillo de cristiandad, ¿no? Digo esto, que hay que conocer en profundidad toditito esto, porque lo que vamos a proponer puede ser una tergiversación de lo que quería Eduardo. Cuando uno no conoce realmente ambas partes, lo que la Iglesia nos regala y nos propone, y lo que el mundo nos regala y nos propone, podemos llegar a una liberalización de lo que Cursillos desea para el hombre. Por ejemplo, tomar la palabra libertad como que tú crees lo tuyo y yo creo lo mío. Porque a veces podemos llegar a pensar que Cursillos están abiertos a todo, que entren en la canasta de Cursillos todos, ¿no? Pero también hay que ponerse a pensar, Eduardo realmente pretendía liberalizar la verdad del hombre a escala de la Iglesia. Por eso digo que es tan fácil, pero es tan complicado a la vez. Pongo el ejemplo, mi vida, ¿no? Ustedes me ven y donde he ido a visitarlos, siempre he ido vestido con este traje, ¿no? El traje clerical, el que usamos los sacerdotes, ¿no? Por una razón contundente, que yo la creí cuando estaba en el seminario. Yo la creí. Y yo hasta ahora estoy totalmente seguro de que la razón que me dieron en el seminario no fue solamente alguien que me habló, sino que a partir de esa razón que me dieron a mí, yo también fui estudiando, fui buscando otros libros, fui escuchando otras voces para encontrar yo mismo una razón de mi vida. Yo escucho, y cada uno va con lo que ha recibido. Yo escucho, por ejemplo, a muchas personas que también me lo han preguntado a mí, ¿no? ¿Y por qué usted, padre, no se viste como los otros padres? ¿No? Un poco más suelto, más libre, ¿no? O sea, como que está bien que sea padre, pero ¿por qué te vistes así, pues? ¿No? A mí me gusta el otro, ¿no? Y es que, por eso decía, es cuestión de entendimiento. El derecho canónico, porque hay que conocerlo también, yo lo leí, me lo leí por completo y sobre todo me leí la parte en la que te marca la figura del sacerdocio de Cristo desde la visión eclesial objetiva dentro de la Iglesia, ¿no?
el signo contundente del ser sacerdote externo es este. Es el signo contundente, porque dice que un sacerdote ha de usar un signo visible a los demás para marcar el sentido de tu pertenencia a la iglesia y a Cristo, ¿no? Eso es también cuestión de historia, que un poquito, todo eso, este numeral del derecho canónico, que lo marca tan claro, en la historia se ha ido como también pues relajando un poco, ¿no? Y lo digo porque también nosotros necesitamos conocerlo. Que el derecho canónico dice que se necesita un signo visible. Estupendo. Pero también dice el derecho canónico cuál es el signo visible de un religioso y cuál es el signo visible de un diocesano. Lo dice el derecho canónico. Pero en la historia, el relajo mismo de este signo visible o la mala interpretación de este signo visible ha derivado en que signo visible sea solamente una crucecita de este tamaño que me la pongo aquí y que todos vamos a usar. Entonces, hemos derivado al punto de que muchas órdenes religiosas y muchos sacerdotes diocesanos han descartado el verdadero signo visible por un pequeñito signo visible que puede ser una crucecita, un pin, una medallita, un anillo. Y trae cola, porque eso lo podríamos también derivar y reinterpretar en el sentido de los cursillos, ¿no? Yo como sacerdote tengo no solamente que estar convencido, porque estoy convencido de quién soy, para qué estoy y por qué estoy en esta vida, eso estoy totalmente convencido, pero también no es que tenga que hacerlo, sino es obligación y deber mío como maestro en la fe poner en autos a todo aquel que llegue al cursillo a también conocer. Por eso es que he leído tanto de Eduardo para poder reinterpretar lo que cada uno debo de decirle. Porque cuando alguien viene al cursillo, estupendo, por ser persona, en el cursillo solamente se pide que tenga una vértebra para acoger, porque escuchen, en el cursillo hay que tener una vértebra posible para acoger todas las verdades y hacer la vida. Ese es el cursillo. Acoger las verdades que el cursillo nos da y hacerlas vida en tu vida. No es acoger las verdades y reinterpretarlas para vivir como yo creo que quiero vivir. Son dos cosas muy distintas. Y ahí es donde hablo desde el lado eclesial, ¿no? Por eso es que yo no sé si me llegan a entender o no, pero también es necesario decirlo, ¿no? Yo cuando converso acerca de personas que son convivientes, por ejemplo, y que quieren ir al cursillo, yo estoy de acuerdo que vayan a un cursillo. Pero además de ello también, cuando estoy con esta persona, les hago ver y les digo, vas a escuchar verdades que necesariamente vas a tener que decidir dejar de hacer algunas cosas que estás haciendo ahorita para vivir esto otro que el cursillo te va a ofrecer. Si no, no lo hagas. Si no, quédate como estás viviendo, porque desde allí también Dios te llevará por una vida sana, porque si tú amas a Dios y quieres a Dios y quieres vivir en la gracia de Dios, aunque no te enteres qué significa gracia en tu vida, pero vas a vivir así. Pero si vas a vivir el cursillo de cristiandad, ¿no? El cursillo de cristiandad te va a dar también una visión de lo que la iglesia quiere y pretende en este tiempo para tu vida. Y así es como intento un poco, porque puedo llevar a alguien a un cursillo y destrozarle la vida, definitivamente.
Puedo llevarlo y puedo, en lugar de salvarle, lo puedo arruinar y lo puedo condenar llevándolo a un cursillo. ¿Por qué? Porque conozco lo que el cursillo le va a dar. Conozco todas las verdades que el cursillo le va a poner a esa persona. Y si esa persona va a ser muy débil, ¿no? Por eso es que Eduardo decía, necesitas tener una columna vertebral tan segura que todas las verdades cuando lleguen encajen perfectamente en que al salir del cursillo esa persona tenga que no solamente haber escuchado verdades, sino convencida totalmente de que la realidad próxima que le viene tiene que quedarse con algunos cambios que se tienen que dar. Son cambios que no se optan después de un cursillo, son cambios que se dan y se tienen que dar. Y allí es donde nos encontramos con la cruda realidad que después de un cursillo, lo único que hemos hecho es alegrar a las personas, pero no terminar de convencerlas. Los pocos que nos hemos quedado hemos ido optando por este camino, ¿no? Entonces, allí es donde a ver, espero podamos entrar, ¿no? Como maestro de la fe, como maestro de la iglesia, a mí me corresponde mostrarle a una persona definitivamente toda la verdad de la iglesia. No puedo ocultarle nada. Eso es que yo le digo, si vas a entrar al cursillo y posteriormente vamos a tener que conversar, te voy a tener que decir toda la verdad que tú necesitas para que optes por una vida que quieras vivir. Más allá de eso, pues yo le digo, yo a veces tengo miedo porque si tú optas que no quieres esto, lo que yo te estoy dando es una condenación para tu vida. Y eso es lo que decía yo en este momento, es que es tan fácil y es tan difícil. Yo no puedo pretender que alguien después de un cursillo no opte por la Iglesia Católica. Le estaría haciendo daño. Le estaría haciendo daño, porque la Iglesia Católica es la que nuestro Señor Jesucristo quiso desde el principio. Por eso puso a sus apóstoles ahí delante. O sea, por eso es cuestión de doctrina y es cuestión de vida, ¿no? ¿Cómo eso lo llevo a mi vida? ¿Cómo eso lo llevo a mi vida, no? Todos los que estamos aquí, los 29 que estamos aquí en esta escuela, hemos optado por la Iglesia Católica. Conocemos que la verdad absoluta está en la Iglesia Católica y que Cristo quiso que la Iglesia Católica fuese el lugar donde nos encontremos todos para conocer las verdades que Jesús nos entregó de parte de Dios. Y entonces en ese sentido no podemos pretender que alguien viva fuera de la Iglesia Católica. Acercarlos lo más posible al verdadero camino, verdad y vida. Acercarlos lo más posible. Eso sí nos va a ayudar un montón. Eso sí a todos nos va a ayudar. Si eso hiciéramos todos nosotros desde nuestra vida, porque ¿qué hacemos con nuestra vida? Nosotros no vamos a salir a gritar, ni a convencer, ni a dictar versículos, ni a dictar capítulos, ni a decir esto, no. El estilo del cursillo es que desde tu propia vida el resto se vaya acercando. Que como tú vivas, el resto crea verdaderamente que eso no solamente es posible, sino realizable. Y que la gente se vaya acercando tanto que sin necesidad de hacer un cursillo de cristiandad, entienda que esa es la verdad que deba de vivir, ¿no? De allí que yo estoy convencido de quién soy, lo decía nuevamente, ¿no? Y yo entiendo también cuando Eduardo, en alguna vez le preguntaron y le decían, ¿por qué no te has casado? ¿O por qué no te has hecho sacerdote? Y Eduardo decía así sencillamente, porque casado o como sacerdote, eso iba a estorbar a la labor que Dios tenía para él en la vida. Y yo lo he leído, que Eduardo, y lo he escuchado que Eduardo dijo eso, ¿no? Y no es que Eduardo desdeñaba
la vida religiosa o el sacerdocio o el matrimonio, no, o sea, él tenía totalmente seguridad, tenía la total seguridad de la tarea que a él se le había encomendado en este mundo. Y sabía que su tarea iba desde ese lado, desde el lado eminentemente seglar, ¿no?, para poder dar todo lo que entendemos ahora el Espíritu Santo puso en él para que nos lo regale a nosotros, ¿no? Entonces, a la vocación para algunos de nosotros, de algunos de ustedes, ha sido el matrimonio. La vocación para mí ha sido el ministerio sacerdotal. Y entonces, desde esas vertientes nosotros vamos mirando y vamos viendo, ¿no? Yo no sé si les he confundido a lo que hay aquí, a todos ustedes, pero es necesario. O sea, es necesario que estas escuelas también nos regalen la veracidad y la verdad, no solamente de lo que Cursillo pretende, sino de lo que la iglesia en la que todos nosotros estamos, de lo que la iglesia es. Esto es lo que proclama el Papa Francisco. Todos decimos que el Papa Francisco va en la línea de Cursillo de cristiandad. Estupendo, porque el Papa Francisco habla del amigo, habla de la amistad, habla de la libertad, habla de todo esto en la medida que nuestros oídos escuchan Cursillo de cristiandad, ¿no? Pero también el Papa Francisco, yo no sé si ustedes a veces leen cuando le habla a la Rota Romana, cuando le habla a los dicasterios, cuando le habla a algunos obispos de algunos países, cuando hacen su visita a Límina, ¿no? Porque ahí también necesitamos entrar para conocer cómo el Papa es fuerte en decirle a los sacerdotes, a los obispos, a los cardenales, es fuerte en decirle que la columna vertebral de nuestra vida católica es mantener la doctrina sana de la Iglesia. Por ahí también que hay algún obispo que se le va y dice otras ideas que, como las que les decía ahora, ¿no? Esto de haber reducido tanto el derecho canónico al signo sacerdotal, haberla reducido al punto de una crucecita, una medallita. Después cada uno tiene su excusa o su forma de responderla, ¿no? Entonces, eso es lo que creo, en el sentido amplio de la palabra, lo que Pablo nos ha regalado, que está muy bien dicho también, pero la interpretación y reinterpretación tienen que ir desde la brújula de la verdad, desde allí, de colores. De colores, De colores, padre, chévere. Bueno, no sé si alguien más tenga que acotarnos algo, comentarnos algo, pero es muy bien dicho lo que usted dice, padre, porque somos iglesia y somos parte de la iglesia y eso nunca se nos puede olvidar. Había en ciertos momentos en nuestra diócesis sucedía que muy poco sintonizábamos con la iglesia, ¿no? Muy poco. Esto iba desde la parte de la cabeza porque no estábamos inmersos, por así decirlo, en la iglesia y pues cada uno hacía, pues, por así decirlo, sus cosas, ¿no? Como usted dice, somos iglesia, somos parte de la iglesia y eso es lo principal y es lo fundamental también. ¿Alguien más que decida alzar su manito? No le veo a nadie. Listo, bueno. A ver, Gusta. Amigos, buenas noches con todos, padre. Quisiera hacer una pregunta. Cuando usted habla de la columna vertebral que tiene que tener una persona que quiera ir a cursillos, ¿tiene un nombre esa columna vertebral? Porque según la experiencia, la vivencia que yo he tenido, o sea, esa columna vertebral tiene que, o sea, es la que le da la capacidad para dar esa conversión que necesita cada persona dar para empezar un camino nuevo, ¿no? Sabiendo estas verdades que usted dice, pero pues que lastimosamente muchos no tenemos esa capacidad o se podría decir que este nombre, esta columna tiene nombre
como personalidad mismo dicha, ¿no? No tiene esa capacidad de dar ese giro. La persona debe ser capaz de, escuchando, darse cuenta, y al darse cuenta, tomar una decisión. Necesita madurez interior, que eso es lo que se busca. Recuerdo que cuando, creo que fue con la experiencia de Jesús Valls, ¿no? Que fue a muy temprana edad un cursillo. Entonces, Eduardo quería ir, algunos decían que no, que era muy joven, y Eduardo decía, pues, si tiene madurez para escuchar todas las verdades y aplicarlas en su vida, esta persona va. De ahí va el principio de que en los cursillos no hay una edad definida para ir. Sencillamente la persona que va a un cursillo debe de tener la suficiente madurez para que, escuchando las verdades, tenga la convicción de decisión de aplicarlas en su vida. Entonces, precisamente esa columna vertebral es que quien vaya a un cursillo vaya primero para escuchar todo lo que le vamos a decir, a partir de verdades y a partir de testimonios, que es donde se mueven los rollos, más en el testimonio, ¿no? Y que después de haber escuchado todo esto, como nos ha pasado a todos nosotros, ¿no? Decidir. Y una cosa que les digo, cuando voy a un cursillo, sea de hombres o sea de mujeres, les digo, hay algunas cosas que van a escuchar aquí de las que yo les pido que antes de irnos el día domingo tomes una decisión. Porque van a ser decisiones que sí puedes tomar en estos 3 días. Pero hay algunas otras cosas que sí también te voy a pedir que las escuches, pero que en la vida misma que vas a llevar después del cursillo también tomes tu decisión. Porque asumo que todos los que están en el cursillo tienen la suficiente capacidad para que escuchen las verdades y la suficiente capacidad para que decidan aplicarlas en su vida. Esa es la columna, esa es la madurez de quien va a un cursillo. Porque, a ver, sucedió hace poquito que tuve un encuentro aquí con amigos de mi diócesis, ¿no? En donde escuché que en esta escuela que tenemos, escuché que decía alguien que había llevado a alguien al cursillo para que no se sienta triste por la muerte de un familiar. Y que después del cursillo había superado todo eso. Entonces, a cursillo no llevamos personas para arreglarles la vida. Definitivamente que no. El cursillo, en este sentido, no es un lugar para que alguien que esté triste por la muerte de un familiar, después de 3 días esté contento y acepte la realidad. No, definitivamente que no, porque esa persona nunca va a encontrar la línea hacia donde cursillo quiere dirigirla. Va a anclar en cualquier otra realidad. Entonces, a cursillo va persona con suficiente capacidad para que cuando escuche la verdad las aplique en su vida y tome decisiones mientras va viviendo el rollo ideal. El rollo ideal no nos aplica de frente esto, que todos nosotros tenemos ideales, pero ahora esos ideales, mientras va avanzando el cursillo, esos ideales van a anclar en una plataforma un tinglado tan grande, tan hermoso y tan bello, que quien se mueve en medio de ese tinglado, pues no debe de preocuparse de nada, porque está haciendo bien en las cosas que hace. Por ejemplo, para mí ese tinglado me sirvió para sostener y mantener aún el sacerdocio, ¿no? O sea, yo no solamente sostengo mi sacerdocio por los 9 años que estuve en un seminario. Mi sacerdocio se sostiene en el día a día, con estas cositas que hacemos todos los días nosotros. En el sacramento, en la celebración, en la vivencia, en la convivencia, en el estar con ustedes, en escuchar verdades, en escuchar cosas que no son verdades, ¿no? Y voy optando siempre por la verdad.
Yo tengo otrita. Es para Pablo y sí, bueno, sí es verdad, muchas cosas dijiste en tu rollo, ¿no? Muchas gracias. O sea que, entonces, resumiendo lo que tú hablaste todo esto, o sea, tú hablabas de que la convicción que uno cuando ya opta en libertad a hacer camino en cursillos, debe tener la convicción de la metodología toda en cursillos. Tanto pues los 3 encuentros que se propician en el cursillo, la revisión de vida, la escuela, el secretariado, no, por la convicción que genera esto, ¿sí? Y que se le aplica en la vida y se ve que se da resultado, no se puede cambiar nada de esto, ¿no? Hasta llegar a esta finalidad que también debe ser convicción de cada uno de los que hemos vivido un cursillo. Dios me ama, pero también Dios te ama, a pesar de las circunstancias o a pesar de la religión que profese cada uno, ¿no? No por eso dejan de ser del otro, de la otra tanda, ¿no? O de que Dios no les ama. Claro, obviamente, pero centrado en estas verdades que Cristo mismo nos va revelando en un cursillo y que también, pues, la iglesia lo ha mantenido por todos estos años, ¿no? ¿Estoy bien o estoy mal? Yo diría que estás muy bien. En nosotros, nosotros tenemos nuestra parte, ¿cómo decirlo? Yo soy cursillista, pero soy cristiano también. Yo voy a estudiar mi fe no porque sea cursillista, sino porque soy cristiano. Y tengo que prepararme y conocer el mensaje y escucharlo, porque soy un bautizado que tengo que vivir esa vida. Claro, he optado por aceptar el mensaje del cursillo, me ha gustado, lo entiendo como un método muy eficaz para desarrollar mi cristianismo, para desarrollar esa misión que Cristo mismo me ha dado a través del bautismo. Y entonces he decidido que voy a hacer realidad mi entrega al Señor a través del movimiento del cursillo. ¿Me entiendes? No, sí. En ese sentido, pues, he hecho del cursillo, pues, la misión, el instrumento que me ayuda a decirle que sí a Jesús, a darle una respuesta a su llamado con todas las de la ley, como decimos. Está clarísimo. Bueno, les agradezco muchísimo a todos. Muchísimas gracias, Pablo, y a todos por estar aquí. Creo que el Señor siempre lanza sus luces por donde quiera y creo que a cada uno nos llega un mensaje muy claro de que Él es la verdad. Él, son nadie más que Él. Y Él junto con los demás y con nuestra iglesia. Qué bendición tenerles a todos. Muchas gracias por su amistad primero, por su tiempo. Muchas gracias, Pablo, por darnos esta oportunidad de escucharte. Padre, chévere, gracias porque usted siempre está aquí. Y todos estamos aquí. Y bueno, la otra semana, Dios mediante, también nos podamos ver, darnos este tiempo. Que Dios nos permita tener salud. Que cuídense mucho, por favor, no se contagien. Y Padre, le toca la bendición. Ese sí es la democracia. Bien, hay que darle gracias a Dios por habernos reunido nuevamente en esta escuela. Permita el Señor también que muchos más corazones en Ambato, en Ecuador, y de repente pues algunas diócesis más de Ecuador, se unan a este propósito de esta escuela, ¿no? Para escuchar, sencillamente, ¿no? Escuchar a Dios a través de hermanos nuestros que nos van regalando su vida en este peregrinar de cursillos. Darle gracias también al Padre por la iniciativa que le regaló a Verónica de comenzar todo esto,
y al equipo que le acompaña, y verdaderamente pues que no nos cansemos. Pedirle a Dios que nos regale la fortaleza de no cansarnos, ¿no? Para seguir encendiendo estas velitas y hacer del carisma del movimiento el carisma que el movimiento quiere y pretende para todos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. La paz con todos. Debemos irnos en paz. Con tu espíritu.